Shalom a todos, bienvenidos al webinario de Hebreo Bíblico de eTeacher Group. Soy Malka Kotzer y les doy la bienvenida a esta hora de estudio. El tema de hoy, de esta tarde, es la coronación de Salomón y estamos hablando de 1 Reyes 1. Les agradezco a todos que mantengan sus micrófonos cerrados y sus cámaras de video cerradas. El libro de Reyes describe la historia del pueblo de Israel desde los últimos días del rey David hasta la destrucción de Jerusalén, la destrucción de la ciudad y del primer templo en el año 586 antes de la era común, incluyendo, por supuesto, la destrucción del Reino del Norte en el año 720 y la desaparición de las 10 tribus que eran del Reino del Norte. Estamos hablando de la época más o menos el año 970 antes de la era común, que era el inicio del reino de Salomón. El libro de Reyes se divide en 2 tomos. El primero habla del reino de Salomón y la división del reino en 2, el Judá y Samaria o Judá e Israel. Y nosotros estamos ahora en el primer capítulo. Como símbolo puse aquí el versículo 39, que ya es casi al final de este capítulo, pero nosotros vamos a hablar de la coronación, todas las etapas de la coronación, por un lado. Por otro lado, vamos a hablar de la antesala, todo lo que ha pasado antes de la coronación. Si ustedes tienen preguntas y comentarios, los vamos a escuchar durante un tiempo estipulado, casi al final del webinario. Y entonces vamos a empezar. Les quiero decir desde ahora que durante el webinario no puedo ayudar a los que no escuchan o tienen algún otro problema técnico, y sé que los que acostumbran venir a menudo ya conocen las respuestas que hay que hacer: entrar, salir, desconectar micrófono, volver a ponerlo. Todos esos consejos que ustedes le pueden dar a los compañeros que entran y que tienen alguna dificultad, entonces se lo agradezco de antemano. También esos comentarios que a veces hacen y piden que cierren micrófonos, también estoy agradecida. Micrófonos abiertos, videos abiertos interfieren muchísimo en el sonido del webinario. Como el capítulo es muy largo y los versículos hay unas repeticiones durante
un momento. Vamos a ver si hay alguien, por ejemplo, Nicole, si no me escuchan en cierto momento, te agradecería si tú me lo avisas. Solamente una voz para no escuchar a todos, solamente una voz que me avisa que no me escuchan por casualidad si hay algún evento así como ya ha pasado. Entonces vamos a empezar con un dato muy importante acerca del rey David. Como vamos a leer un capítulo casi completo, quiero pedir la colaboración de ustedes. Vamos a ver si hay varias personas que yo voy a anotar los nombres para que me ayuden en la lectura. Vamos a ver si hay voluntarios para leer en hebreo. Entonces, los que quieren leer en hebreo, levanten la mano. Si son estudiantes de teacher, con mucho gusto, y si no son estudiantes todavía, pero saben leer hebreo, con mucho gusto. Solamente voy a revisar, va a tomar unos minutos, si escucho a cada uno de ustedes, y después, por favor, cierren los micrófonos. Agustín, ¿puedes abrir el micrófono? Agustín. ¿Quién, Mora? Ok, sí, te escucho, entonces anoto Agustín. Ahora ciérralo. Los voy a llamar uno a uno, ¿sí? Pero Ana María antes dijo que no me puede escuchar. Ana María, ¿me escuchas ahora? No te escucho, lo siento. Angélica, ¿puedes abrir el micrófono? ¿Sí? Angélica. Estoy escuchando, ¿me escucha, No. profesora? Ahora ¿Me sí. escucha? Sí, ahora sí, cierra el micrófono, te anoto. Está bien, gracias. ¿Hay alguien más? Donaldo, ¿puedes abrir el micrófono? Donaldo, Hola. ¿no? No, a Donaldo no lo escucho. Vamos a ver si hay alguien más. Escucho a alguien, pero no sé con quién estoy hablando. Hay muchos micrófonos abiertos, los voy a cerrar. Mauricio, por supuesto. Rosa Juárez, para leer. Rosa, ¿puedes abrir el micrófono? Para ver si te escucho. Sí, te escucho, Rosa. Sí, Muy está bien. dispuesta a leer. Muy bien. Ahora cierra el micrófono, por favor. Bien. Entonces, solamente una cosa, de vez en cuando voy a cerrar micrófonos cuando hay ruido, inclusive si hay alguien que está leyendo, y se los voy a advertir. ¿Sí? Entonces, Agustín, vamos a empezar a leer. Tú lees en hebreo y en español, ¿sí? Los dos partes. Adelante. Abejamelech, David. Perdón. Todavía hay oído micrófonos abiertos. Otra vez, tratamos otra vez, Agustín. Bueno. Bejamelech, David, Sakem, Ba, Biamin, Beyahoshehu, Vai Hasuhu. Bakasubu, Babegadim, Belo,
Yahem lo. Velo Ijam lo. Yaham lo. ¿Mm? El rey David era viejo y avanzado en años, le cubrían de ropas, mas no lograban darle calor. Gracias. Cierra micrófono, quédate conmigo. Vamos a pensar cuántos años tenía el rey David en este momento. Dice en 2 Samuel 5, versículo 4, que cuando David subió al trono, empezó su reino, él tenía 30 años. Y dice también en el mismo lugar que su reino duró 40 años. Ustedes conocen o saben ya de otros reinados y de sus clases también. El número 40 es un número que llamamos número tipológico, una época completa. Pero si suponemos que de verdad eran 40 o más, debería tener como 70 años en ese tiempo del cual estamos leyendo. Posiblemente dicen los expertos que por su vida tan llena de actividades y también participación en tantas guerras y batallas, envejeció y a esa edad de 70 tenía problemas de salud. Algo muy típico de una vejez es que baja la temperatura corporal. Y en aquella época la gente dormía o se vestía con muchas capas de ropa para lograr calentarse. Entonces, por eso se dice, lo cubrían de ropas. No puse el resto de los versículos que hablan de la solución que han tenido sus allegados de traer una mujer joven, Abishag, la Shunamita. No lo vamos a leer, pero podemos entender que la razón principal, aunque Abishag era considerada una de las mujeres del rey, la razón principal que la trajeron era de verdad para, con su calor corporal, ayudar a que el rey no tenga tanto frío. Y nosotros que conocemos el clima de las montañas de Judá, de Jerusalén, se puede entender que en ese lugar hace frío durante el verano, por supuesto, pero también en otras estaciones. Seguimos leyendo y llegamos ya a algo principal a partir del versículo 5. Y quiero pedirte, Agustín, otra vez, si puedes abrir el micrófono y leer. Adonía es, sí. Ben Hagit, Mitnashe, Leamir, Ani, Emelech, Emloch, Yash, Lo, Rechev, Ufa, Rashim, Mishim, Ish, Ratzim, Lefanav. Sí, hasta aquí porque ya empezamos a explicar, pero puedes leer en español el versículo 5, acá.
Y Adonías, hijo de Hagit, se exaltó a sí mismo, diciendo, yo seré rey. Y se preparó carros y jinetes y 50 hombres para comer delante de él. Gracias. Hasta aquí. Bien, entonces, ¿qué significa mitnasé? ¿Y quién es este Adonías? Primero hablaremos del nombre. Algunos ya saben que se puede ver dos palabras dentro de un nombre. El nombre de Adonías tiene dos palabras. Una es Adoní, Señor, y el otro, o Adón, uno es Adón, Señor, y el otro es Yah. Yah es una partícula del nombre de Dios y significa Dios. Adón es Señor, o sea, es un nombre teofórico, Señor, Dios. Dos partículas que le dan a este nombre un significado muy especial. Y nos dicen que era hijo de Hagit. Era hijo de Hagit y otro hijo está mencionado más abajo, que es Absalom. Si ustedes se recuerdan, Absalom era el hijo que se declaró rey o quiso ser rey en vida de su padre David y logró inclusive que David deje a la ciudad del reino, a Jerusalén, que se vaya de ahí. Entonces, Hagit fue la madre de los dos. Adonías, por orden, fue el cuarto hijo de David. Absalom era el tercero. Adonías en este momento era el mayor y el más importante de los hijos que quedaron con vida. Se habla de esto en 2 Samuel 3. Según la ley de herencia general en esta época, era algo muy claro que Adonías va a suceder a su padre y va a ser rey. Y esta palabra mitnasé está bien traducida en una expresión en español, se exaltó a sí mismo. Él estaba seguro que va a ser rey, inclusive se preparó símbolos de rey. Tenía carros, tenía jinetes y gente que comen con él, que están con él, gente que lo apoyaban. Hay un comentario en el versículo 6. Dice, y su padre nunca le había amonestado diciéndole, ¿por qué has hecho eso? Y en hebreo dice, velo atzavo aviv miamav. David en su trato de sus hijos era muy suave, no era ese hombre de guerra o ese rey tan fuerte que conocemos. El trato, cuando se trata de sus hijos, era un poco, tenía esa debilidad que no les amonestaba, no decía nada cuando hacían algo que no era apropiado. Y tener esa conducta de Adonías, él, como era muy viejo, no hizo nada. ¿Y quién apoyaba a Adonías? Joab, hijo de Tzuya, Joab ben Tzuya, y Eviatar el sacerdote, Eviatar HaKohen. Estas son dos personas que tenían mucho poder. Joab ben Tzuya era durante mucho tiempo el comandante del ejército de David y Eviatar, el sacerdote, era el dirigente oficial de toda la gente que pensaba que de verdad Adonías
debería reinar después de David. Que los hijos de David, por lo menos después de Absalom, también Adonía, vuelven a cometer ciertos errores. Igual como Absalom quería ser rey, y pensó él mismo sin que nadie lo nombra rey, igual Adonía. La costumbre era, y se estableció a partir del rey David, era que no siempre es el rey, el hijo mayor que sucede a su padre como rey. Es el hijo que Dios considera adecuado y que merece ser rey. ¿Quién no apoyaban a Adonía? ¿Quiénes no estaban con él? El primero es Tzadok, el sacerdote. El sacerdote Tzadok era hijo de Pinjas de la dinastía de Aarón. Tzadok, el sacerdote de la dinastía de Aarón, del hermano de Moisés, representa a todos los sacerdotes de la casa de Pinjas, de la dinastía de Aarón, que apoyaban a David. El segundo que se nombra, y vamos a encontrar esos tres nombres más adelante también, el segundo es Benayahu ben Jehoiada. Se menciona también en Samuel 2 y también en Crónicas A, Primer Crónicas 11. Se menciona como un hombre importante. Dice Ben Jail. Ben Jail significa hombre importante con influencia, posiblemente un joven comandante del ejército o de un grupo de personas que apoyaba a David. El apoyo de la parte del asesor del rey, Natán el profeta. En aquella época, a partir de Samuel, el profeta Samuel y ahora Natán, y habían otros que nada más encontramos sus nombres, pero no sabemos mucho de ellos. Estos profetas sirvieron como asesores de los reyes. Conocemos las figuras de Samuel y de Natán, menos de otros. Entonces Natán y por supuesto la reina Batsheva, la esposa de Tzabé, la esposa del rey David. Shim'i Verei, estos que están acá, son de los héroes de David, de los mejores soldados o dirigentes o líderes militares que lo han acompañado durante todos los años de su reino. Eran posiblemente los que comandaban a todo el grupo de los héroes de David, la gente que acompañaba a David, que eran podemos decir, su guardia personal. Todos estos no estaban con Adoniyahu, no apoyaban a Adoniyahu. Lo que vemos, si hablamos con terminología de hoy día, habían dos grupos, los que pensaban que Adoniyahu debe ser el rey y lo apoyaban, y los que siguieron con David y respetaban a David hasta que David nombre quién va a ser su heredero. Seguimos leyendo. En este versículo, a partir de este versículo, Adoniyahu decide por su cuenta declararse rey, o declararse por lo menos
heredero oficial del rey David. Entonces, lo voy a leer yo porque hay palabras difíciles. ¿Qué hace un rey? Vamos a seguir la ceremonia de la coronación. Por un lado, lo que piensa Adoniao que hay que hacer para declararse rey, y después vamos a escuchar más de una versión de la coronación de Salomón. No lo voy a comparar en un cuadro, pero ustedes mismos se van a dar cuenta que hay similitudes y diferencias. Entonces, ¿qué hizo? Otra cosa, fíjense, el nombre de Adoniao aparece a veces así, Adoniahu, y otras veces Adonía. Es lo mismo, no hay una diferencia, es parte Adón y parte, la otra parte, el nombre de Dios. Entonces, ¿qué hizo Adonía? La costumbre era festejar y entonces primero con sacrificios. Sacrificó ovejas, novillos, animales engordados, tzon, bakar, meri, en cierto lugar que se llama Even Hazochelet, en la roca de Zochelet, al lado de En Rogel. ¿A quién llamó? Aquí es importante. Otra vez están detallados a quién la gente que lo apoya. Vaikra llamó et kol echav bnei hamelech, a todos sus hermanos, hijos del rey. Vamos a ver cuántos hijos en general tenía el rey David. En Samuel 2, capítulo 3, se nombran 6 hijos. En 2 Samuel capítulo 5 se nombran 11 más. Hijos se mencionan con sus nombres, las hijas no. Dice que tenía hijas, pero la única que se menciona es la famosa Tamar por un suceso que está detallado entre Tamar y otro de los hijos que se llamaba Amnón. Hay una estructura que aparece muchísimo en la profecía, pero también en la prosa bíblica, una estructura que llamamos 3 y 4. Cuando se nombran los hijos, se habla mucho de Amnón, de Absalom y de Adonía. Esos son los 3, cada uno por querer ser rey o por llamar la atención en otra forma. Pero el que al final es el heredero de su padre es el cuarto, Salomón. O sea, hay que recordar que hay una estructura de 3 y 4. En este caso tenemos 3 hijos famosos, de los cuales escuchamos que quieren ser rey, y el cuarto, Salomón, que se menciona por nombre, y él sí va a ser el rey. Habían otros hijos, porque David tenía más esposas, pero los demás hijos del rey se mencionan en una forma de un colectivo. Aquí dicen Echav, sus hermanos, porque se refiere a su relación con Adonía, y hijos del rey, colectivo. Un gran grupo de personas que sabían que no tienen posibilidad de ser reyes, pero apoyaban a Adonía. Además, llamó a la gente de Judá Avdei Hamelech, a los que apoyan al rey, todos los hombres de Judá, siervos del rey. Y nosotros sabemos que David fue, antes de ser rey de todo Israel, fue rey de la tribu de Judá. Y esas son la gente de esa tribu, es como su familia grande, lo apoyan siempre. Entonces,
los primeros que iban con Adoniyahu para apoyarlo eran gente de Judá. Por supuesto, ustedes pueden ver en color negro a todas las personas que no llamó, los que antes ya nombramos y que van a hacer mención, los van a mencionar más veces. En general, Natán el profeta, Benayahu el comandante y los héroes, los valientes que acompañaban al rey, y no llamó a Salomón su hermano. ואת שלמה אחיו לא קרא. Shlomo, su hermano, no lo llamó. Hermano, pero no de la misma madre. Adonía y Absalom sí eran hijos de Hagit, de la misma madre. Dice uno de los exegetas que Adonía quería hacer un pacto, quería pactar con todos los que lo apoyan, ese pacto en la hora de que después de comer, cuando ya han tomado vino, aunque aquí no se menciona vino, pero sí, por supuesto, acompañaban a la comida con vino, y que él quería en ese tiempo que todos están muy tranquilos, medio dormidos después de esta comida, el camino que han hecho, el lugar hasta que llegaron al lugar, el tiempo que duró los sacrificios, sacrificar a todos esos animales engordados. En este momento él quería aprovechar y hacer un pacto con esa gente que lo van a apoyar para que él sea rey. Quería aprovechar un momento de debilidad de David y de la gente que apoyaba a David y esperaba su palabra para que él diga quién va a ser su sucesor. Adonía quería encontrar ese momento, trató de encontrar el momento en que sin advertencia va a presentar ante el pueblo un hecho, que él es el sucesor de David, pactando con toda esa gente que lo van a apoyar. Dicen a otros que esta manifestación se nota la personalidad de Adoniyahu, que todo lo que le interesaba era reinar. El mostrar tanto interés en ser rey demuestra algo del carácter. No tiene esa humildad que esperábamos, inclusive la vimos con su padre, no toma ese ejemplo de David, y entonces posiblemente ya había alguna tendencia en el pueblo, habían como dos campamentos, uno o dos partes, los que apoyaban a Adonía y los que todavía siguieron fieles a David. Vamos a seguir leyendo y ahora quería pedir a Angélico, si quieres leer, que abres Claro tu que sí. micrófono, ¿sí? Angélica, sí, Ya inicio. sí, Vayomer Nathan el Sebra Salomón le Mor Helon Samahat Hi Malek Malach, Malak Adoni Yahu Ben Hagit, Hagit Bad Adonenu David Lo Yada Beata, de attack Sally is acted na umelti et napesek et nepes benet Salomón. hasta aquí, y si puedes leer el versículo 11 y 12 en español.
Entonces le dijo Natán a Betsabé, madre de Salomón, ¿no has oído que Adonai, hijo de Agit, está reinando y David, nuestro Señor, no lo sabe? Te ruego que me permitas aconsejarte que vengas para que puedas salvar tu vida y la vida de tu hijo Salomón. תודה רבה, muchas gracias Angélica. Cierra micrófono, quédate conmigo a ver si hay otra lectura más adelante. Natán, ustedes escucharon sus palabras en hebreo y en español. Quiero llamar la atención especialmente a esta palabra, haló. Haló es una pregunta negativa. ¿No has? En este caso, ¿no has oído? Haló shamat. Esta palabra aparecerá más adelante otra vez. Natán, por supuesto, apoyaba a Salomón, recordaba una promesa de Dios a David que Salomón, su hijo, lo va a heredar, y entonces, como conocemos a Natán como asesor de David, también asesoró a Bathsheba y le dijo que tiene que hablar con el rey. ¿Por qué? Porque si Adoniao de verdad va a ser rey, ella y su hijo Salomón van a perder su vida, los van a anunciar como personas que pueden peligrar la vida del Adoniao, del rey, y posiblemente van a morir de alguna forma. No son de los allegados al nuevo o el supuesto nuevo rey. La palabra etzá también es importante porque aquí ese es el papel principal. Etzá es consejo. Natán es el consejero de la Casa Real, el consejero oficial de la Casa Real. No puse las palabras entre versículo 12 y 14. En el versículo 13, Natán le dice exactamente a Bathsheba lo que tiene que decir. Con sus propias palabras le dice lo que tiene que decir al rey. No los puse aquí a propósito, porque lo vamos a comparar con lo que ella de verdad dijo. Sí, que él promete que mientras ella estará hablando con el rey, él la va a apoyar, va a entrar y la va a apoyar. Algo como alguien me dijo que esta historia, este primer capítulo, se parece mucho a las telenovelas, ¿verdad? Todo se hace en silencio, en secreto, uno apoya al otro, pactan, y el rey no sabe nada. Pero resulta que algo en la expresión de Natán nos dice que ellos todavía consideran a David su señor. Adonenu David lo yada. En ningún momento se menciona que David ya es viejo y que ellos piensan que hay que reemplazarlo. Entonces vamos a suponer aquí, leyendo dos partes, qué dijo Natán y qué hizo Bathsheba. Natán dijo, לכי ובואי אל המלך דוד ואמרת אליו, dile al rey, הלא אתה אדוני המלך, נשבעת לאמתך לאמור, כי שלמה בנך ימלוך אחריי, והוא ישב על כיסאי, ומדוע מלך אדוניהו? En las palabras de Natán, lo que tiene que hacer Bathsheba es empezar en una forma de acusación, diciendo, ¿haló ata? ¿No jugaste? O sea, ¿jugaste y no has cumplido? En una forma, cierta forma,
que a lo mejor es muy asertiva, pero un poco puede ofender al rey. El rey es viejo, es débil. Pero por supuesto, importante recordarle que él juró y que él prometió que Salomón va a ser el rey. La promesa que Salomón va a ser el rey, si ustedes quieren anotar, Samuel 2, capítulo 12, 24. ¿Qué hizo Bathsheba? Ella dijo, Vatomerlo, Adoní. No dijo Adoní Amelech. Aquí hay exegistas que cada palabra es importante. Dicen, ¿por qué no dice Adoní Amelech, que es muy oficial, que es hablar como en tercera persona? En hebreo no se habla en tercera persona, no acostumbramos a hablar de tercera persona. Se habla de tú siempre. Pero cuando uno se dirige, puede dirigirse a la persona importante con su título. Y Natán dice Adoní Amelech. O sea, tú, Atá, mi señor el rey. ¿Qué dice Bathsheba? Ese amor que había entre estas dos personas, Vatomerlo, Adoní, mi señor, o señor mío, como dice el traductor. ¿Sí? Oficial, con respeto, pero en una forma que podemos decir refleja ese amor entre esas dos personas. Y después no empieza con un tono de pregunta-acusación, no has cumplido tu juramento, sino dice algo en una forma afirmativa. אתה נשבעת באדוני אלוהיך לאמתך, כי שלמה בנך נמלוך אחריי, והוא ישב על כסאי. Tú juraste por el eterno tu Dios a tu siervo. Cuando dice Bathsheba, tu Dios, es lógico. Ella era esposa de Uría el Hitita. Entonces, tú, mi rey, mi señor, juraste por el nombre de tu Dios. Y una cita directa de lo que ha dicho. Y aquí quiero decir algo importante. Cuando en el hebreo bíblico, en la época de los reyes, se menciona la palabra kisé es trono, no es silla como en hebreo moderno, es trono. Y cuando la expresión es hu yeshev al kis'i, él se sentará en mi trono. Kis'i, mi trono. Entonces, la forma que habla Bathsheba es mucho más suave, es con cariño, despierta en David esos sentimientos que él ha tenido para ella durante tantos años. Y por supuesto, viene todo el cuento. Como ya dijimos, no vamos a leer otra vez toda la historia que ha hecho en versículo 18, que ha hecho Adonía, pero ella menciona lo que ya leímos, el festejo, los sacrificios y a quién invitó, a quién no invitó. Y le recuerda otra vez que debe ser él, el rey, que vaya a declarar a todo el pueblo quién será su heredero. Y al final hay podemos decir, lo más fuerte, lo dice al final. Dice, y ocurrirá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, o sea, forma muy delicada de decir, cuando tú vas a morir, והיה כשכב אדוני המלך עם אבותיו,
והייתי אני ובני שלמה חטאים. Vamos a ser considerados como usurpadores, como personas que el nuevo rey no quiere tener y nuestra vida peligra. Y con esto lo deja. David, a pesar de la situación física, vemos que por su actuación, que él estaba bien y su mente funcionaba bien. Y parte la forma que habla Bathsheba es, por un lado, con amor, por otro lado, con humildad, pero también menciona la posibilidad que ella y Salomón van a sufrir. Y ahí es algo muy específico, muy especial, que puede influir al rey. Mientras ella estaba hablando, llegó el consejero Natán. Si nosotros nos imaginamos leyendo el versículo 22, והנה עודנה מדברת עם המלך, ונתן הנביא בא. Mientras ella estaba hablando, llegó Natán. Cuando llegó Natán, podemos imaginarnos el escenario, sale Bathsheba y ya no la vemos en el escenario, y ahora vemos a Natán. Natán, ¿qué cuenta? Cuenta todo lo que contó Bathsheba respecto a qué hizo Adoniao. Cuenta que toda la gente enumera quiénes son las personas que apoyan a Adoniao y agrega detalles. Si ustedes van a leer después los versículos, van a ver las diferencias de versiones. Pero lo importante es dos cosas. Primero, menciona a los comandantes del ejército, ¿sí? Y los comandantes del ejército, los capitanes del ejército, ¿sí? Eso es importante. Por supuesto, Eviatar, el sacerdote, los hijos del rey, Eviatar, el sacerdote, Benayahu, entre los capitanes del ejército, ahora no es uno, sino más, y agrega algo, Vayomru, Yehi Amelech Adoniao. ¿Será que Natán y los allegados a David han tenido espías en el campamento de Adoniao con el grupo y sabían exactamente lo que él dijeron? Viva el rey Adonías. Bathsheba no lo dijo. Nosotros no lo leímos en los versículos anteriores cuando leímos el narrador. ¿Qué dijo el narrador acerca de lo que pasa? Tenemos aquí varias voces. Por eso ese capítulo es tan largo y tan complejo. Está la voz del narrador y está hay muchas citas en voz directa. Cada persona ve las cosas con sus ojos. Está la parte objetiva del narrador. Nos preguntamos, ¿es objetiva? Si el narrador era de la casa de David y apoyaba a Salomón. Hay que saber cómo caminar entre los versículos y estudiarlos de ambos lados. ¿Quién habla? ¿Quién cuenta? ¿Qué falta? ¿Qué agregaron? ¿Qué hay de más? Quiero llamar a Rosa. Rosa. Sí, Marta, ¿Quieres leer acá, por favor? Estos son todavía palabras de Natán. Sí. Sí, Marta. Es Veli Ani Avideja Sadok Akoha Belavanayehu Ben Yehoyada Beshlomo Avideja Lokara
אם מאת אדוני המלך נהיה דוד הדבר הזה, הדבר הזה ולא הודעת את עבדיך מי יצא על ידי אדוני המלך אחריו. bien, ahora el español. Pero a mí tu siervo a Sadoc, a Benaya, hijo de Joiada, y a tu siervo Salomón, él no ha llamado. Ha sido hecho esto por mi señor el rey, y tú no lo has declarado a tu siervo, que debía sentarse en el trono de mi señor el rey después de él. Gracias, Rosa. Toda rabá. Las palabras de Natán son mucho más fuertes. Primero, le molesta que no le han avisado. Segundo, duda, en el versículo 27, duda si el rey sabía, y si tú sí lo sabías, ¿por qué no me lo has avisado? O sea, ¿por qué no consultaste conmigo? Nosotros quedamos con la duda. ¿De verdad eso es lo que pensó Natán? ¿O lo dice con respeto al rey? No me has avisado, tú sabías, no me has avisado. Lo podemos leer como con esas dos dudas. Ahora la decisión de David. La decisión de David y las etapas de la coronación las tenemos acá, las tenemos con el narrador y las tenemos después con un testimonio de una persona que sabía, que veía lo que estaba pasando y lo fue a avisar a Adonía. No vamos a leer siempre todos los detalles. Yo quiero destacar varias cosas. Primero, la gente, por supuesto, otra vez se mencionan el sacerdote Tzadok de la casa de Aarón, el profeta Natán y el comandante del ejército Bnayahu ben Yehoyada. Además, se menciona algo importante, todas esas personas van a llevar a Salomón montado en la mula del rey. Yo busqué, porque me interesó, es la primera vez que pienso por qué mula, y resulta que hay muchísimas explicaciones por qué es la mula, por qué no es caballo del rey, y por qué no es el asno que era usado generalmente por la gente en aquella época, caballos muy pocos, rey, ¿sí? Entonces hay muchas explicaciones por qué la mula, pero también se dice también de Absalón, por ejemplo, en 2 Samuel 18, que montaba una mula. La mula se toma como el animal de carga, pero por otro lado, un animal de carga es más seguro para el rey o para alguien importante que un asno. Y caballos no se usaban mucho en aquella época entre el pueblo judío, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá. Los caballos los usaron los filisteos, los egipcios. Inclusive hablan algunos en la Mishnah y dicen cómo se creó ese animal, la mula.
muy interesante, pero no lo vamos a mencionar. Si ustedes quieren, lo pueden buscar. Es algo típico de los reyes, es usar la mula. ¿Cuáles son las etapas de la coronación? Vamos a poner a todas juntas de todos los versículos donde se menciona. Esas son las etapas. Primero, el rey tiene que declarar, y eso es lo que hace David en este versículo donde acabamos de dejar en la historia. El rey declara quién va a ser su heredero. El rey declara, después se monta el heredero en la mula. El sacerdote y los guardias acompañan a Salomón al Gijón. Gijón era una fuente de agua cerca de Jerusalén, y según la historia de esa fuente llegó agua a la ciudad misma. Siempre había agua en la ciudad de Jerusalén y era difícil conquistar esa ciudad porque la gente podía aguantar mucho tiempo con el enemigo cercando a la ciudad. Entonces dicen que inclusive hay una leyenda, podemos decir leyenda popular, que mientras había agua en el Gijón, en la fuente de Gijón, y había agua, habrá agua en Jerusalén y habrá reyes de la casa de David que reinan sobre Israel. Quien acompañan, Sadoc el sacerdote unja a Salomón con el aceite. Otra explicación es que Sadoc llevó el aceite especial y el cuerno desde el tabernáculo en Jerusalén. Sadoc fue, buscó el aceite especial para ungir un rey, lo llevó con él y ungió a Salomón. Se toca el shofar, se toca el cuerno para como una trompeta que avisa que hay algo nuevo, que hay algo importante ha sucedido, y se declara viva el rey. Y después el rey vuelve al palacio acompañado con el pueblo, con alegría, con música, y se sienta en su trono. Todo eso está descrito en versículos desde 32. Le agradezco a todos que mantengan los micrófonos cerrados y los niños y los otros participantes con micrófonos cerrados no los vamos a escuchar. Entonces, en los versículos que siguen leímos cómo los que apoyan a David, los que David ordenó, fueron y obedecieron toda esa ceremonia, todo lo que dijo David, lo han hecho ellos también. Sí que quiero destacar que en este momento, cuando Sadoc unge a David y a Salomón y tocan el shofar, hay mucho pueblo alrededor, posiblemente la gente de Judá. Y ellos dicen, viva el rey Salomón. Y lo acompañan con instrumentos musicales, jalilim, flautas, y era tanto el ruido que vatibaka haaretz bekulam. La tierra se estremeció con ese ruido de ellos. ¿Qué pasa durante este tiempo en la parte con la gente de Adoniao? Ya lo vamos a leer. Mauricio, ¿me quieres ayudar y leer acá, por favor? ¿Estás ahí, Mauricio?
No oigo a Mauricio, mi colega, a lo mejor ya. Sí, está, pero no te escucho. Mauricio, no te escucho. Revisa qué pasa con el micrófono porque no se escucha. Vamos a leer, entonces lo leo yo mientras se arregla. En el versículo 41. וישמע אדוניהו וכל הקרואים אשר איתו, והם כילו לאכול. Ellos terminaron de comer. Ese festejo que hizo Adoniao, el sacrificio, el vino, terminó y era el momento que él quería declararse rey, ¿verdad? Entonces, Vaishma Adoniao y todos los invitados y él escucharon ese ruido. Y Vaishma Yoav. Y Yoav, que era antes el comandante del ejército de David, escucharon el sonido del shofar. No se menciona shofar, no se menciona el cuerno o, como dice en la traducción, la trompeta, respecto a Adoniao. Escucharon los sonidos del pueblo y preguntaron, ¿Madua kol hakiria homa? ¿Por qué hay tanto ruido en la ciudad, tanto alboroto? Y llega Jonatán, ben Eviatar HaKohen, llega un mensajero y Adonía le pregunta, Adonía dicen los exégetas, estaba tan seguro que lo que él hace va a ser acertado, es acertado y que nadie va a estar en su camino, que él estaba seguro que si llega otra persona a esa reunión importante que él convocó, esta persona, hijo del sacerdote, entonces trae buenas noticias. Ve la cara, pero no escucha la voz o no ve la expresión de la cara. Y dice, Bo ki ish חיל אתה וטוב תבשר, entre porque eres hombre digno y traes buenas noticias. Y ahora vamos a leer un poco lo que dijo Jonatán, la historia y las diferentes etapas de la coronación que están en diferentes colores. ¿Sí? Es importante para que ustedes lo puedan seguir. Empieza con la palabra aval. Ve a la gente casi declarando a Adoniao rey. Entonces él empieza con aval, pero. Adonenu Amelech David imlich et Shlomo. Nuestro Señor el rey David ha hecho rey de Salomón. Y ahora empieza a describir quién fue con Salomón. Tzadok HaKohen, Natán HaNaví, Benayahu ben Yehoyada, o sea, él nombra a las personas que apoyan a Salomón, que apoyan a David, y el hecho importante que él está cabalgando sobre la mula del rey. Tantas veces se menciona que de verdad posiblemente era algo importante simbólico. Si la segunda cosa que hacen es que lo unge el sacerdote, lo hemos visto. El sacerdote lo unge y en presencia del profeta como testigo. Y todos subieron de ahí hacia la ciudad y están felices. La ciudad está alborotada. La festividad significa el apoyo del pueblo. Es como si nosotros lo imaginamos como una película, era el momento en que Adoniao pensó declararse rey y otros declararon a Salomón rey. La cuestión de tiempo, casi al mismo tiempo. Y sigue algo más que
no hemos escuchado antes, וגם ישב שלמה על כיסא המלוכה. También Salomón se sienta en el trono. otra cosa más. וגם באו עבדי המלך לברך את אדוננו המלך דוד. Vinieron los siervos del rey a bendecir a nuestro señor el rey David. Ellos vienen a bendecir a David y a jurar que van a ser fieles a su hijo. ¿Qué dicen en su bendición? ייטב אלוהים את שם שלמה משמך, ויגדל את כיסאו מכיסאך. Que Dios haga el nombre de Salomón mejor que tu nombre, y haga su trono más grande que el tuyo, cosas que han sucedido. Y el mismo rey que hizo, el rey David, Vaishtahu Amelech ala Mishkav, el rey se inclinó en la cama, se inclinó delante de su propio hijo. ¿Y qué dijo el rey? וגם ככה אמר המלך, y así dijo el rey, ברוך אדוני אלוהי ישראל, אשר נתן היום יושב על כיסאי ועיניי רואות. Bendice a Dios y avisa en forma oficial que fue el Dios de Israel que ha hecho que alguien se siente en mi trono. Y lo más importante, que mis ojos lo hayan visto. Es verdad que lo hemos leído últimamente en las noticias en ciertos reinos antiguos en Europa. El rey en vida deja, o la reina deja su trono para el hijo. ועיניי רואות, yo soy testigo. Es como la mayor satisfacción del rey es ver, antes de morir, ver ya a su hijo sentado en su trono. Si ustedes comparan lo que está diciendo este mensajero con la forma más corta, más breve, lo que ha dicho David, ¿cuál es el procedimiento? Este es el procedimiento. El rey nuevo se siente en el trono. Punto. Aquí hay algo más en el versículo. Aquí el rey nuevo está en el trono y el rey viejo lo bendice, agradece a Dios, lo confirma. Algo que Adonía no pudo esperar de su padre, que confirme frente a todos el hecho. Y entonces, ¿qué pasa con los que apoyaron a Adonía? Se van. ¿Verdad que cuando uno ve que el que él apoyó no lo va a lograr, inmediatamente desaparecen? Tan natural, temen de su vida, piensan que a lo mejor el nuevo rey se va a vengar, se van, desaparecen. ויחרדו ויקומו כל הקרואים אשר לאדוניהו וילכו איש לדרכו. Y fueron cada uno por su camino. ¿Y cuál es la reacción de Adoniao? Adoniao yare mipnei Shlomo. Tenía miedo. Y entonces se fue y se refugió en el tabernáculo, ויקום וילך ויחזק בקרנות המזבח. Fue y se apoyó en los cuernos del se apoyó en los cuernos del altar. Y ahí había un ejemplo
antes en el libro Samuel, cuando el mismo Joab se apoyó, que era comandante del ejército de David, se apoyó en los cuernos del altar. Alguien que comete algún error grave, algo grave. Generalmente cuando alguien mata a otra persona, tenía la posibilidad de huir y refugiarse en una de las ciudades de refugio de los levitas. Pero aquí era un caso diferente. Era un caso, podemos decir, de casi traición. Adoniao va al lugar más sagrado, agarra los cuernos del altar y pide que el nuevo rey asegure que no lo va a matar. Nosotros más adelante en el capítulo 3 vamos a leer otra historia acerca de Adoniao. El hecho que él en este momento logra que el rey Salomón promete no matarlo no significa que Adoniao dejó de planificar cómo él puede ser rey. No es humildad lo que vemos acá. No es un juramento de seguir la palabra del rey David y ser fiel al rey nuevo, sino es proteger su vida. En el capítulo 3 se lee una historia famosa como Adoniao quiere tomar a una de las mujeres del rey David después de que murió, posiblemente a Abishag, la shunamita que se menciona al principio de este primer capítulo. Inclusive en aquel momento Bathsheba no es su mejor momento y piensa que ella puede pedirle a Salomón que otorga a esta mujer, que le dé esta mujer a Adoniao. Y otra vez es el Natán, el profeta, que está ahí entre el consejo y está el rey Salomón, que entiende que con ese hecho Adoniao quiere demostrar que él es el nuevo rey. Adoniao aquí va y se agarra en los cuernos del altar para salvar su vida, para sacar de Salomón una promesa que no lo va a matar, pero los planes siguen vigentes. Él quiere ser el rey. Salomón en ese momento, como cualquier rey nuevo, es benevolente, tiene una actitud de corazón abierto, de mente abierta, pero también muestra su sabiduría. No dicen aquí que alguien lo aconsejó. Es como la primera muestra de sabiduría de Salomón, que a lo mejor nunca lo hemos notado antes. Dice Salomón, y Miele ben Jai, si se muestra como hombre digno, lo ipol misarato arza, ni un cabello suyo ha de caer a la tierra. Ve'im ra'at imatze bo vamet. Y si hay maldad en él, morirá. Y entonces viene Adonía, se inclina delante del rey y Salomón le dice, vete a tu casa. Él de su casa seguirá planificando su siguiente paso para ser rey. Es algo, si nosotros pensamos siempre en otros versículos para ver la sabiduría de Salomón, este es el primer acto de Salomón como rey. Perdonar a su oponente, pero con mucha sabiduría del carácter humano, advertir, y de hecho, él lo dice, él no jura. No es una promesa como quería Adoniao, es una condición. Y aquí entramos a otra etapa, otro rey, el rey Salomón,
una etapa muy interesante que a lo mejor en algún momento seguiremos leyendo en el libro de Reyes. Antes de seguir, quiero decirles algo importante. En el mes de septiembre, por las festividades del Año Nuevo del pueblo judío, entonces vamos a tener webinarios los días martes y no los días jueves. Así que anótense que todos los martes vamos a tener webinarios y les voy a enviar ahora en el chat, un momento, les voy a enviar inclusive un calendario que se va a publicar más tarde, se va a publicar en nuestra página, en el Facebook me imagino, pero aquí está el calendario y los temas de las lecturas durante el mes de septiembre, para que puedan planificar su semana para atender a los webinarios. Y aquí el tiempo de preguntas y de comentarios, ya saben, pueden levantar la mano, hacer preguntas, comentar algo de esa historia interesante que hemos leído hoy, un momento crucial en la vida de David, en la vida de Salomón. Hay que levantar la mano. Debajo donde está la lista de participantes, al lado izquierdo, hay un lugar donde dice que se puede levantar la mano. Así que si quieren hacer comentarios o decir algo, están invitados. Rosa, ¿es un comentario o quedó la mano de antes? Si quedó de antes, bájala. Sí. No, era un comentario, Marta. Era algo así como que me inquieta, como que me queda la incógnita. Lo que me llama mucho la atención es que generalmente, según la ley de Israel o la ley de Moshe Rabino, es la persona es el primogénito el que tiene la herencia de su padre, ¿no? En este caso se le dan a Salomón, pero por no estar el orden de saber quién es el primogénito exactamente de todos sus hijos, o a lo mejor yo no me he dado cuenta o no me he fijado en la lectura quién de ellos es el primogénito, pero lo que me llama la atención es esa prisa por querer el reino, esa prisa por estar en el trono, incluso el rey David todavía está vivo, todavía está ahí, no está como dijera, como cuando, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, cuando un ancianito ya no coordina, ya no piensa, van y lo meten a un asilo, no estaba aislado, él sabía lo que estaba pasando, estaba consciente, o sea, apresura aquello, es ahora o nunca, hagámoslo. Y eso es lo que a mí me llama mucho la atención, porque yo me pongo a pensar, era tan urgente que alguien estuviese en el trono. ¿Qué es lo que realmente estaba pasando? Que era algo tan preciso que tenía que estar alguien en el trono. Me gusta mucho la historia de Salomón, de la forma en cómo él reina, la historia de cómo él hace todo, la forma en cómo él pide sabiduría al Eterno, pero esa es la parte que me queda como una incógnita. ¿Qué es realmente? ¿Por qué esa prisa, Malca? Tú que estás más cerca de las escrituras, ¿nos podrías como dar un poquito de luz en ese sentido? Sí, Rosa, voy a tratar. Primero, tú has mencionado toda la historia, pero resulta que en la historia la primogenitura no asegura ser el sucesor del padre. El sucesor del padre es el hijo que
va a ir en su camino, que va a ser el heredero espiritual del Padre. Fíjate, el hijo Isaac no es el primogénito. Estaba Ismael antes. Esaú salió primero para recibir, y Jacob es el que hereda a su padre espiritualmente. Y así seguimos. En las 12 tribus, Rubén, el primogénito, no escuchamos de él. Escuchamos de Judá, Yehudá, que toma posición muy acertada cuando los hermanos quieren matar a Yosef. Él evita eso y es la persona fuerte entre los hermanos. No escuchamos de otro y no era el primogénito. Así que primero hay los que tenían los hombres que tenían varias mujeres, depende quién era el primogénito de qué mujer. Era muy complejo y con David que tenía 4 mujeres, si no me equivoco, Adonía, de los hijos de Hagit, que era posiblemente una de las mujeres importantes o la primera. Adonía era, después de la muerte de Amnón y de Absalom, él era el que, según lista sencilla, él debería ser el heredero de su padre. ¿Cuál era el apuro? Entonces, primero, esta es la primera cosa, no es la primogenitura, no es quién nació primero, es el que hereda, sino el que lo merece, y la decisión no es decisión automática, sino es Dios que le dice al padre o al profeta quién va a ser el próximo rey, según sus cualidades y según lo que merece por sus cualidades o por ser heredero verdadero del espiritual de su padre. Eso es uno. 2, aquí sí había un peligro, sí había prisa, porque Adoniao quería hacerlo él solo. Y para evitar una guerra entre hermanos, para evitar una lucha, se ha tomado la decisión de coronar a Salomón. Otra cosa que tenemos que recordar es la primera vez que un hijo es el sucesor de su padre en el trono. El instituto del rey. Ser rey es algo nuevo para el pueblo. Shaul murió en la guerra con su hijo y el que siguió no era alguien de la familia, era David, por mandato de Dios. Y entonces ahora David es el que traza ese camino. Y cuando traza el camino con su actuación, la primera cosa más importante es que el rey, mientras vive, tiene que declarar quién va a ser su heredero. Y por supuesto que esta palabra del rey es apoyada o es por guía de Dios, que se lo dijo mediante uno de los profetas. Siempre hay profetas que acompañan al rey. Más adelante en el libro de Reyes, nosotros leemos de la sucesión como algo automático. Uno murió, vino el otro, el hijo, y no hacemos muchas preguntas y tampoco encontramos muchas intrigas. Pero en este momento todo es nuevo. No sabían todavía cómo comportarse en esa situación. Entonces aquí David traza el camino para los demás reyes. Mientras el rey está bien y vivo y puede pensar lógicamente, él decide, por supuesto con la ayuda de Dios, quién va a ser el sucesor. Espero que contesté en algo, Rosa. Sí, me encantó el recordatorio que me hiciste de puntualizar que realmente no está en la voluntad del hombre el reinado. Parece que hay un lugar, no recuerdo el versículo donde dice que él pone y quita reyes. Uh-huh. Parece que es con respecto también a Nabucodonosor, si no lo recuerdo. Uh-huh. También
lo llama incluso siervo de él. Es algo bien importante porque lo que estoy entendiendo, y gracias por puntualizarlo, es que sea rey, sea gobernante, sea quien sea, sigue siendo siervo del Eterno. Es lo más importante del ser humano, reconocer ese señorío tan hermoso que Él tiene sobre nosotros y sobre los seres humanos. Gracias, Marca, toda Rabá, es algo maravilloso realmente estar en el webinario. Gracias. Luis Alberto, ¿sí? Oh, shalom. ¿Sí me escucha? Shalom. Sí, te escucho. Dos preguntas. Una, mencionaba al principio acerca de una estructura bíblica que tenía que ver con 3 y 4. Sí. No, ¿cómo estaba eso? ¿Se decide en el hebreo? ¿Cómo está eso? Se ve más en la poesía bíblica, en los profetas, en Cantar de Cantares. La estructura de 3 y 4 puede ser 3 hechos o 3 detalles, y el cuarto es el más importante. Por otro lado, puede ser 3 más 4. O sea, empieza con 3, se agregan 4 y el séptimo es el más importante. Simplemente hay que buscar en la prosa, lo vemos muy poco. Y con respecto a los hijos de David, hay alguien que piensa que aquí también se muestra esa estructura especial, ¿sí? De 3 y el cuarto es Salomón. Ok. Muy bien, interesante. La Sí. segunda, ¿tuvo algo que ver que escogieran del Giló para ungir a Salomón? Específicamente ese lugar. El Gijón, sí, El río del Gijón, porque sí, yo lo mencioné. El Gijón era fuente de la cual llegó agua a la ciudad de Jerusalén. Dicen los sabios que había una creencia, a lo mejor empezó ahí, que mientras hay reyes, mientras hay agua del Gijón en la ciudad de Jerusalén, en la casa de David va a reinar en Judá o en Israel. Siempre haya agua. Pero antes de David no escuchamos de eso. Agua fuente de vida. De alguna manera había una relación y a lo mejor se descubrió por los sabios más adelante. ¿Hubo la probabilidad de que haya hecho alguna especie como de mitzvah ahí a Doniau? ¿Qué ha hecho? No escuché bien. ¿Alguna inmersión que se haya sometido en esas aguas? ¿Algún ritual que haya hecho? Adoniao, más que el sacrificio, no. El ritual que hizo era un sacrificio. Como él tenía un sacerdote con él y todavía el centro en Jerusalén no era tan oficial, habían muchos lugares donde sacrificaban, entonces a lo mejor de esta forma del sacrificio quería demostrar que hay una relación con un sacerdote, toda esa parte del pueblo que seguía al sacerdote lo apoyaba. Okay. Es todo, Mora. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Shalom. Shalom, gracias. Muchísimas cosas se han puesto después como actos formales. Recuerden que esta es la primera vez que un rey pasa su trono a un hijo. Saúl no lo logró, como lo dije antes. Entonces se establece cierto orden. Después no lo vamos a escuchar, a lo mejor, con tantos detalles. Sí, está Gabriel. Sí, Gabriel. Gabriel Cepeda, ¿quieres hacer una pregunta o comentario?
Sí. Gabriel, no te escuchamos. Lo siento, no te escucho, Gabriel. Si vuelves a arreglar tu micrófono, pon la mano otra vez. Veo la cámara, pero no te escucho. Trata otra vez sin cámara mejor. Sin video mejor. Francisco. Sí, Francisco. ¿Escuchan? Sí, ahora sí. Perfecto. Esta parte de Reyes creo que es muy importante en la vida del pueblo judío, porque aunque tú lo comentaste anteriormente y con mucha precisión, había todo un procedimiento para que de alguna forma alguien ascendiera a un reinado. Y seguramente el pueblo de Israel no lo había visto en sí mismo, pero lo habían visto o escuchado en algunos de los pueblos vecinos. Y entonces, a mí me parece que aquí la intervención del narrador es realmente como una obra de teatro, pero creo yo como una obra de teatro que está perfectamente cimentada en muchas cosas. La primera de ellas es, uno, que el que ambiciona el poder se hace de sus seguidores. Dos, que trata de tomar por sorpresa a todos los demás por considerar viejo a su padre, que viejo no quiere decir que no pensara, sino simplemente débil físicamente. Tres, que la madre de Salomón explica o pide que el mismo David sea quien ratifique sus palabras. Y luego Natán, como ahí es la parte teatral, porque dice, ¿cómo? Resulta ser que no vas a cumplir tu palabra mientras otros conspiran contra ti y ya están diciendo viva el rey. Y lo curioso de todo esto es, hasta este momento, Salomón no ha dicho una sola palabra. Es la sabiduría del silencio, diría yo. Y la sabiduría del silencio es aquella en la cual por primera vez le es dado el reconocimiento, es decir, el poder por Dios y por el sacerdote y por su padre el rey, que le dice, solo si eres un hombre digno. En realidad nunca se compromete. De ahí es que, digamos que no precisa de una sabiduría divina, sino de una racionalidad humana. Muchas gracias, Malca. Muchas gracias por tus palabras. Ese silencio de Salomón, hablan de él como si fuera un muñeco o un niño. Y resulta que era un hombre pensador, independiente, y con tanta sabiduría no se mete en toda la intriga, está fuera de la intriga. Esto es muy valioso. Muchas gracias. Todo lo que has dicho tiene mucha importancia, como lo has hecho como resumen, fabuloso. Muchas gracias. Betty. Sí, Betty. Betty, tu micrófono está abierto, pero no te escucho. Sí, buenas noches. ¿Puedes acercarte más o levantar la voz? Te escuchamos muy bajo. Sí, aló. No. Bueno, Betty, sí, todo bien lindo. Malca, bien lindo. Interesante la historia. Aló. No sé Sí, yo te escucho. Ya. No, pues, mi hijo me encantó, pues siempre. No, ya no te escucho. Lo siento, Betty. ¿Qué pasa? Aló. Ni yo ni te escuchamos hablar, pero no podemos entender lo que dices porque tu voz es muy baja. Hay que aumentar el
volumen, si usas unos audífonos o si usas el micrófono de la computadora, del ordenador, aumentar. Y como no, yo tengo todo el volumen. Aló, aló, tengo todo el volumen. Aló, no se escucha. Sí, pero yo no te puedo escuchar. Lástima que no te podemos escuchar. Adán, sí. Adán, sí. Tampoco a ti te escucho. Entonces llegamos hasta el principio. Voy otra vez hacia el final de la lista. Julio, Buenas noches, Marta. ¿Me sí, escucha? sí te escucho. Bueno, me llama mucho la atención de que los reyes, por ejemplo, David fue coronado como rey a través de un profeta. El profeta llegó buscándolo a su casa y él estaba, el papá creía que eran los hermanos mayores. Él estaba ya en el campo, con las ovejas. Y también Saúl fue coronado también por un profeta que le dijo, vaya y búsquelo y corónelo. Pero me llama la atención que la pregunta es que en el caso de Salomón, David no es una palabra específica de Dios para coronarlo como raro, ungirlo como rey, sino porque esperó hasta último tiempo. Esa era mi pregunta, que si en el libro de los Reyes o en Crónicas aparece esa palabra, porque lo deja entredicho cuando dice la madre que él había prometido que iba a ser a Salomón. A lo mejor él ya había recibido una palabra específica de Dios. Esa es la pregunta. Sí, era la palabra específica, aparece, ya te lo voy a decir, lo mencioné aquí sí. En Crónicas, 1 Crónicas 22, versículo 9, y en 2 Samuel 12, versículo 24. Ahí, después que murió el primer hijo de David y Bathsheba, y después que nació Shlomo, o antes inclusive, ya había una promesa y el nombre del hijo también. Es importante recordarlo, que no era algo inventado, sino era por decisión y palabra de Dios que expresó a David. Mientras hablamos, aquí están los webinarios de septiembre y los temas para que lo vayan viendo. Y vamos a ver si hay más. Pedro, sí, Pedro. Gusto en tenerte entre nosotros. ¿Puedes abrir el micrófono, Pedro? Lo voy a abrir yo. Pedro. Escucha, ¿verdad? Sí, ahora sí. Qué bueno que estar aquí y desearte muchas bendiciones de nuestro Padre bueno. Y cómo no, quisiera aprovechar que tú estás aquí porque siempre me inspiran cosas muy preciosas. Y cuando estabas hablando de la mula con la que montaron a Salomón, la mula de David, a mí vino una escritura, con tu permiso voy a leer, se encuentra en Zacarías. Se encuentra en Zacarías, capítulo 9 y versículo 9. Y dice así, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey vendrá a ti justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Aquí, ¿quién es este rey? Acá. Esto es lo
lo diferente de los reyes que vemos montando la mula y la promesa del Mesías que aparece montando un asno. Ahí está la diferencia. Y nunca un caballo, que también eso es importante mencionar, nunca un caballo. Muchas gracias por ese aporte. Por eso yo buscaba lo de la mula. Y de la mula en la Mishnah, ahí inclusive dicen que fue el primer hombre, Adán, que hizo esa combinación de dos animales, para que crear, entre comillas, la mula. Un híbrido. Sí. Y que con eso dicen los sabios, dicen los sabios que con eso Adán trajo a nuestro mundo algo impuro, algo que no debería estar. Y por otro lado, le dan importancia a la mula, que los reyes cabalgan en la mula. Hay cosas a las cuales no tenemos a veces todas las respuestas. Y también eso es interesante. Sí, pero tú has dicho muy bien que puede ser una señal del Mesías, ¿verdad? Sí. Porque en el versículo 10 sigue diciendo, él destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Y los arcos de guerra serán quebrados y proclamará la paz a las naciones y su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Sí. Yo estoy esperando a este Mesías que venga en el pollín. Quiero pedirle a la persona que está escribiendo sobre la pizarra que tenga respeto hacia esa reunión y que no lo haga. Y si es un niño, que le enseñan el respeto. Acá otro detalle muy bonito, muy importante, es cuando tú has dicho que se toca el shofar en la coronación del rey. Y precisamente en este mes de Elul estamos tocando el shofar todas las mañanas al amanecer. Sí. Yo toco el shofar aquí todas las mañanas, menos el Shabbat, pero a las 6:30 de la mañana que amanece aquí, así que ya me queda 1 hora y media nada más. Bien, entonces te voy a decir algo. Uno de esos próximos webinarios, el webinario en septiembre, el webinario del 3 de septiembre, y si quieres, te voy a pedir que toques el shofar, que te vean tocando el shofar y que lo escuchemos todos. ¿Crees que es posible? Seguro. Bueno, claro. Muy bien, muy bien. Sí, tengo un shofar muy bonito que me traje de Jerusalén. Muy bien. Allí, y en estos 40 días previos a Yom Kippur, pues yo toco todos los días menos Shabbat. Es como estoy enseñado. Y disfruto mucho tocando el shofar. Eso es un gozo muy grande. Sí, pues yo estoy muy contento de tu invitación y con la ayuda del Señor. Sí, vas a tocar el shofar. Sí. Muy bien, me alegro mucho que tendrán todos esa oportunidad de compartir cuando Pedro va a tocar el shofar en todas esas lecturas y en lo que vamos a hacer la próxima semana. Son lecturas tradicionales que se leen durante el último mes del año, que es el mes de Elul y el mes de cuando uno empieza a prepararse para el inicio del año nuevo y para el día del perdón. Y vamos a leer la próxima semana los capítulos 29 y 30 del Deuteronomio. Así que si quieren prepararse y leer esos capítulos, y vamos a hablar
de versículos importantes en estos capítulos. Bevakasha, Pedro, gracias. Como dije, gusto en tenerte con nosotros. Y vamos a finalizar este webinario, como siempre, con un micrófonos abiertos, si quieren, con un Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Malca. Shabbat Shalom a todos. Nos vemos la próxima semana otra vez. Gracias, María Mercedes. Reconozco algunas voces ya. Y bienvenidos todos los participantes. Shabbat Shalom a todos. Leitraot. Shabbat Shalom.